Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Ya son las 4:11. Que se vaya conectando la gente, se seguirá conectando. Hoy nos toca, o tenemos la oportunidad de hablar con Sonia Petraesti. Ella es la directora de Capital en los Estados Unidos. Hoy nos va a hablar básicamente de lo que viene a ser todo lo que es la operación de negocio, franquicia o negocio comercial en el sur de la Florida. Sonia tiene mucho tiempo trabajando para Capital, más de 15 años. Ella va a hablarnos todo lo que viene a ser el proceso de compra de propiedades o negocios, en este caso, o franquicias, cómo viene a ser todo el proceso de propiedades, de la compra de ese tipo o tipología de propiedades, cuáles son las implicaciones que tiene, a diferencia de la compra de propiedades residenciales o en otras latitudes dentro de los Estados Unidos, tiene una particularidad bien diferenciadora con relación a otro tipo de compra. Por ejemplo, las residenciales, que son las de mayor operatividad. Sin embargo, bueno, no sé si Sonia, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a todos. Mira, aquí hay 26 participantes, en total suman 120. Se irán conectando o después posteriormente lo verán vía Zoom. Aquí hay gente de Colombia, hay gente de México, hay gente de Argentina, de Chile y Venezuela. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Buenas tardes. Por ahí Eh, está Ernesto también. No sé si Ernesto quiere no lo agregar veo, algo. pero me imagino que debe estar por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, gracias. Qué No, bueno. bueno, hay unas palabras de darle la palabra a Sonia. Bueno, básicamente lo comentó Gilberto, el tema de compra de un negocio difiere un poco de la parte residencial. El martes, cuando estuvimos con Judith, ella nos habló un poco de cómo era el proceso en la compra de una propiedad residencial. Aquí vamos a ver que difiere un poco, inclusive la parte de financiamiento. Aquí, el financiamiento que se puede conseguir es a través del vendedor y no a través de una institución financiera, un banco, porque no, en este caso no hay un colateral como lo es en la parte residencial, que el colateral es la propiedad. En este caso, el negocio como tal no es una propiedad y por lo tanto las instituciones financieras, los bancos, es difícil que este tipo de financiamiento, más sin embargo, sí se puede conseguir un financiamiento directamente por parte del vendedor, ¿no? Eh, También, bueno, lo que es la parte, hay una parte que es medio similar, que es la parte de la inspección en la compra residencial. Hay un periodo, se recuerdan, de los 15 días que hacíamos una inspección en la parte residencial. Bueno, aquí la parte de comercial, Sonia lo irá a explicar, es un periodo de debida diligencia, que es básicamente una inspección, entre comillas, donde se revisa la parte contable y la parte legal del negocio. Entonces, bueno, presta bastante atención porque la verdad es bien interesante. Hay muchas personas que toman este vehículo para la obtención de una visa de inversionista. Y, bueno, nada que agregar, Sonia, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo voy a hacer de esta forma, que es la manera que considero se explica mejor, y es a través de cada uno de los pasos que implica el proceso de compra de un negocio. En la medida que voy explicando cada uno de estos pasos, pues vamos viendo cada uno de los detalles de este proceso y exactamente qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y en qué se asemeja y en qué se diferencia en el caso de una compra de una propiedad residencial o comercial. Déjame primero compartirles aquí la pantalla. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, como les había explicado Gilberto y Ernesto, pues tengo ya alrededor desde el 2006 estoy trabajando en el área de bienes raíces. Comencé en la parte de financiamiento, hipotecas más que todo, para lo que era el comprador extranjero, el comprador internacional. Luego me fui hacia el área de bienes raíces. En ese momento es cuando empezamos con Capital Companies y
y fui haciendo el cambio siempre, yéndome hacia el área comercial y finalmente hacia el área de negocios. Les voy a hablar un poco sobre el proceso, porque como les iba explicando, es la mejor manera de que ustedes vayan entendiendo lo que es la compra de un negocio aquí en los Estados Unidos. La compra de este negocio lo puede hacer tanto una persona local aquí en los Estados Unidos como una persona extranjera. Es un método más de inversión, bien sea porque quieren comprar un negocio que se maneje por sí solo, que los hay algunos aquí en Estados Unidos, o porque decididamente lo quiero utilizar como un instrumento para poder obtener un estatus legal y obviamente un ingreso ubicarme, vivir en los Estados Unidos, establecerme en los Estados Unidos. La compra de un negocio requiere unos pasos importantes que son el primero, definir, búsqueda y selección, negociación, investigación o due diligence, que así lo llamamos acá, y finalmente ya lo que es la protocolización o la compra del negocio como tal. Cuando hablamos de la compra de un negocio, estamos hablando de una operación, de un negocio que está en marcha. Puede ser que esté operativo, esté funcionando, podemos hablar de un taller mecánico, por ejemplo. Quiero utilizar algo bien sencillo y siempre me voy a mencionar al taller mecánico. O podemos hablar también de la compra de bonos activos. La compra de bonos activos pudiese ser un restaurante que estaba operando, se cerró porque dejó de funcionar y estamos comprando los activos y las bienhechurías que están en ese local para poder entonces yo iniciar una operación de restaurante bajo el concepto que yo quiero establecer y que además se me está permitido. Entonces, utilizando esos dos conceptos es lo que vamos a hablar cuando decimos una compra de un negocio o de una franquicia. Y siempre van a ser que están en marcha o que son sus activos. No va a ser el caso de una franquicia que está arrancando de cero. En el primer paso que tenemos de definir es, digamos que el más importante que siempre tengo con mis clientes. Es súper importante esa entrevista inicial donde necesitamos saber no solamente la experiencia que tiene la persona que está buscando el negocio, sino aquellos conocimientos. Algunas veces podemos habernos graduado, tener algún tipo, nuestra carrera puede ser ingeniero, pero tenemos cierta experiencia y ciertos conocimientos en el área de comunicación o en el área de, digamos, de comida. Y entonces pudiésemos optar entonces por la compra de un restaurante, o sabemos mucho de restaurantes y también pudiésemos entrar en un negocio de distribución de alimentos. Pero esa experiencia y esos conocimientos son los más importantes a la hora de determinar cuál es el tipo de negocio que se va a buscar. Los hobbies o las áreas de interés personal también cumplen un rol muy importante. Muchas veces hacemos de nuestro hobby un negocio. Luego vienen los fondos disponibles para la compra del negocio. Es necesario saber cuál es el capital con el que contamos para comprar el negocio. Como lo decía Gilberto o Ernesto, el financiamiento, en el caso de los negocios para extranjeros, viene dado solo por el mismo vendedor, cuando él está dispuesto a financiar una parte de la compra. Otra manera de financiamiento es porque estamos comprando el negocio y a su vez también estamos comprando la propiedad donde está operando ese negocio. Entonces, en algunos casos podemos obtener el financiamiento es sobre la propiedad. Y la otra forma de conseguir financiamiento, y eso es más que todo para los compradores ya locales, es a través del flujo de caja que tiene el negocio, el estatus crediticio que tengo yo como persona aquí en los Estados Unidos y la experiencia que tengo como negocio. Entonces pudiese aplicar a ciertos programas o préstamos que están disponibles para la compra de un negocio. Otro punto importante es saber si vamos a contar con un socio o con un inversionista, si este es un socio que va a ser operativo o si es sencillamente una persona que está dispuesta a dar una parte del dinero entrando como inversionista en esta adquisición, en esta compra del negocio. Otra cosa muy importante que pudiese funcionarnos en el caso de los extranjeros como financiamiento es cuando tenemos algún activo aquí en los Estados Unidos que pudiese funcionar como colateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir un financiamiento sobre esa propiedad y con el dinero que nos entrega el banco es que vamos a adquirir entonces el negocio.
Dato importante para saber a la hora de la búsqueda del negocio y de definir qué es lo que estamos necesitando, es la ubicación en la que quieren estar, y los datos completos de la persona que se va a encargar o que va a comprar ese negocio, con el fin de poder firmar y completar todos los acuerdos de confidencialidad, o NDA. El acuerdo de confidencialidad, en inglés se dice Non-Disclosure Agreement, es un acuerdo que nos obliga a no revelar nada de la información que nos estén entregando con personas que no estén involucradas en la transacción de la compra del negocio. Al momento de nosotros firmar ese acuerdo de confidencialidad, el vendedor está en la obligación de suministrarnos a nosotros información financiera, información legal, que se requiera para nosotros poder determinar si estamos interesados o no en ese negocio. Esta información solamente la podemos conversar, discutir o analizar con aquellas personas que estén involucradas en la transacción, y luego con aquellas personas que nos van a ayudar o que van a formar parte de nuestro equipo para lo que es la compra, investigación del negocio y finalmente firma. ¿Quiénes son estas personas que conforman este equipo? Contadores, que necesitamos tener un contador que se encargue de analizar toda la información financiera, abogados que se van a encargar de verificar todo lo que son los aspectos legales del negocio, y en algunos casos inspectores, bien sea de equipos, inspectores de propiedad, algún analista de crédito que esté trabajando en la parte financiera, dependiendo del tipo de financiamiento que se vaya a hacer, pero solo aquellas personas que están involucradas en la transacción son aquellas con las que podemos nosotros discutir la información que nos va a ser brindada. Del resto se maneja toda la información de manera muy confidencial, porque se hace por un tema de protección también al negocio. Si el negocio está en operaciones, el negocio obviamente puede tener proveedores, puede tener clientes, tiene empleados. El hecho de saber que el negocio está en venta puede influir en que ese proveedor decida retirarse, en que ese cliente decida buscar otra empresa, o que los mismos empleados, teniendo el temor de que no saben quién es la persona que va a ser ahora el dueño del negocio, pues decidan renunciar y posiblemente sean empleados claves de ese negocio. Entonces, las ventas de los negocios se hacen en una forma muy confidencial y no se revela que se está vendiendo hasta que ya el due diligence o el periodo de investigación llega a su fin y hay la seguridad de que se va a concretar la venta. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿el colateral fungiría como una hipoteca? El colateral no. O sea, yo tengo una propiedad aquí en los Estados Unidos, un apartamento, una casa. Pido un financiamiento sobre esa propiedad y con ese dinero que me dan, yo voy a comprar de contado el negocio. No está funcionando como colateral en la compra, sino que lo estamos utilizando como una manera de obtener el dinero necesario para la compra del negocio. Entonces, en el caso de las personas que tengan una propiedad pagada aquí en los Estados Unidos, pues. Correcto, exactamente. O que tenga un equity, a lo mejor tenemos algún tipo de financiamiento, pero ya la propiedad tiene un equity considerable y con ese dinero podemos obtener parte del dinero que se necesita para la compra. Exacto. Ok, el segundo paso importante, una vez que tenemos nuestra entrevista con el comprador, es la búsqueda y selección de ese negocio. Aquí vamos a ver los tipos de negocios, si van a ser un negocio que esté dirigido más hacia el área de servicios, hacia el área de ventas, distribución, posiblemente también puede ser una fábrica. El capital con el que estamos contando, de dónde viene, lo tenemos líquido, está disponible, son varios socios, es uno solo. Tomando en cuenta estos aspectos de tipo capital, la estructura que debe tener, y ahora les explico eso, número de empleados, flujo de caja, tiempo de operación, comenzamos nosotros con lo que es la búsqueda y la selección. ¿Por qué necesitamos saber cuál es el capital o estructura o empleados que debe tener? Es porque si hay un carácter migratorio involucrado en la compra de este negocio, basado en nuestra estructura como clientes, el abogado nos va a decir exactamente: el negocio necesitamos que esté en operación al menos por los últimos 2 años, necesitamos que al menos tenga 2 empleados fijos o tantos a tiempo parcial, necesitamos que tenga un flujo de caja de al menos $60,000. Nos van a dar como unos lineamientos que, basados en eso, el abogado considera que si se cumplen, entonces va a haber la posibilidad de que se apruebe la visa para la cual se está adquiriendo
este negocio. En lo que nosotros tenemos ya varios negocios que consideramos son los que nosotros necesitamos o que nos convienen, entonces firmamos los acuerdos de confidencialidad para cada uno y se solicita la información. En lo que nos envían la información, hacemos una nueva selección y ya tenemos como que, vamos a decir, los ganadores o los finalistas. Y entonces solicitamos una entrevista con el vendedor para aclarar ciertas dudas que podamos tener. Hasta ahora, solamente en esta etapa hemos visto información general en cuanto a las ventas, los costos de ventas de los productos o lo que incluye el costo de los servicios que se están entregando, cuánta es la utilidad que queda, los gastos que se tienen. Posiblemente en algunos casos nos brinden los últimos estados de ganancias y pérdidas de los últimos 2 años, pero nos va a dar una idea más o menos de cómo está actuando el negocio y las dudas que puedan surgir las podemos aclarar entonces con el vendedor. Hoy por hoy lo podemos hacer en una llamada vía Zoom, lo podemos hacer telefónicamente, o si la persona viaja aquí a los Estados Unidos, podemos tener una visita presencial al negocio, recorrerlo y sentarnos con el dueño o con el administrador y aclarar la mayor cantidad de dudas que tengamos al respecto. Cuando ya escogemos uno de estos negocios, entonces viene el proceso o el periodo de negociación. ¿Cuál es el precio que vamos a ofrecer por este negocio? ¿Cuáles son los términos, condiciones y qué contingencias vamos a colocar nosotros en el contrato? ¿Cómo se compra el negocio? De la misma manera como hacemos con una propiedad. Va a existir un contrato entre vendedor y comprador donde se va a establecer todas estas pautas, todos estos términos y estas condiciones. Aquí en los Estados Unidos generalmente utilizamos contratos, en el caso de ventas de negocios que están en marcha, donde estamos adquiriendo los activos, formatos dados por el Business Broker of Florida, que es la asociación que regula a todos los brokers de ventas de negocios. Y en este contrato, que son contratos establecidos ya por abogados, donde solamente nosotros llenamos los espacios en blanco y colocamos las contingencias que consideramos más importantes, ciertos términos y condiciones. ¿A qué llamamos términos? Lo vamos a comprar en 30 días a este precio. Va a haber un financiamiento involucrado por parte del vendedor o va a ser una compra de contado. Condiciones, necesitamos cerrar necesitamos finalizar la venta. 90 días después necesitamos que se haga la espera de un envío que viene, de alguna carga que venga, por ejemplo, y que se esté esperando. Necesitamos que se haga un due diligence, una investigación. Necesitamos todo lo que se tenga que verificar, todas las condiciones que queramos poner nosotros en ese contrato, las podemos incluir como anexos al contrato inicial. Y las contingencias, que son aquí la parte más importante de todo este contrato, es la verificación, primero que todo, de la información financiera, los aspectos legales del negocio y las inspecciones que se deban realizar. Por ejemplo, nos pueden haber entregado, nos pueden haber dado un informe sobre las ventas, sobre los gastos. El contador se va a encargar de verificar que toda esta información es cierta. Va a verificar las declaraciones de los impuestos, va a verificar las entradas a las cuentas bancarias que tenga el negocio, va a verificar las salidas, va a verificar los pagos a los empleados, va a verificar proveedores, va a verificar contratos con clientes. Vamos a verificar todos los aspectos legales, que no exista ningún gravamen ni ninguna demanda que pueda afectar los activos que estén involucrados o la operación que esté involucrada con este negocio. Se hace una radiografía completa del negocio. Se verifican también las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Una vez que nosotros hacemos toda esa investigación, que viene siendo el siguiente paso, es cuando se toma entonces la decisión de continuar o de retirarnos. En este punto,
el continuar puede ser continuamos bajo los mismos términos o condiciones, o basado en el resultado de la investigación que hizo el contador, pues ahora consideramos que este negocio no tiene el valor por el cual nosotros pasamos el contrato, sino que vale menos, y entonces estamos en la condición de poder renegociar ese precio. ¿Por qué estamos en la condición de hacerlo? Porque estamos protegidos por un periodo de due diligence que colocamos basado en la estructura del negocio. Puede ir desde 15 días en adelante, y mientras estemos en ese periodo, tenemos el derecho de investigar y tomar la decisión de continuar o de retirarnos. Cuando hablamos de retirarnos, es que lo podemos hacer sin poner en riesgo el depósito que hayamos colocado como buena fe en el interés que teníamos nosotros en esa compra de ese negocio. Ese depósito es alrededor entre el 5 y el 10% de la compra del negocio, y siempre que actuemos entre los periodos que hayamos colocado en el contrato como condiciones, entonces nuestro depósito nunca va a correr peligro. Les había mencionado que entre las cosas que se van a investigar en el periodo de due diligence está el área financiera por un contador. No lo vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer ustedes, lo hace un contador. El área legal lo va a hacer un abogado. Vamos a verificar contratos. Aquí los contratos no es solamente el contrato de alquiler donde esté operando el negocio, sino también contratos que podamos tener con proveedores o contratos que podamos tener con clientes que puedan afectar la operación de ese negocio. Por ejemplo, si yo tengo un contrato con algún proveedor que es mi principal distribuidor del producto que nosotros vendemos o que ese negocio vende, si ese contrato no puede ser asignado, no puede ser traspasado, pues básicamente estoy comprando cosas en el aire, porque ya no voy a tener la distribución de ese producto. Si yo tengo un contrato con algún cliente que es mi cliente, entre mis clientes principales, y ese contrato no va a continuar, pues mis ventas van a ser afectadas y ya la operación de mi negocio o del negocio que yo estoy adquiriendo va a ser diferente. Entonces, esos contratos también son revisados, y además se plantea que puedan ser asignados a este nuevo comprador, que no va a ocurrir, o sea, que no se va a detener el contrato con el proveedor o el contrato con el cliente si así existiera. Luego tenemos también la verificación de la competencia. ¿Cuáles son los productos que estamos vendiendo? ¿Qué competencia tenemos? O los servicios que estamos ofreciendo y cuál es nuestra competencia. Luego tenemos también las inspecciones. Por ejemplo, inspecciones me llamo a este restaurante, está operando en un local y tiene por obligación, requiere de una trampa de grasa y requiere de unas campanas y requiere de unos equipos. Yo puedo verificar el uso o el funcionamiento de esos equipos y además el tiempo de vida, sobre todo cuando son equipos que tienen un valor considerable y que están incluidos dentro del precio de venta del negocio. Entonces, si el resultado de esa inspección determina que el tiempo de vida de este negocio ya es de 1 año o de 2 años, pues yo puedo utilizar eso para renegociar el precio que me están pidiendo y que yo ofrecí por el negocio. En el caso de competencia, también se refiere a que el dueño del negocio, el vendedor, va a firmar un acuerdo de no competencia donde va a garantizar que él no va a montar el mismo tipo de negocio en un tiempo determinado, en un radio de kilómetros determinado. Podemos utilizarlo como kilómetros, podemos utilizarlo como ciudad, podemos utilizarlo como estado e incluso podemos utilizarlo como país. Dependiendo de la estructura del negocio que nosotros estemos comprando, pues entonces determinamos cuál es ese acuerdo de no competencia que vamos a exigir que el dueño nos firme. Y finalmente, vamos a investigar que los permisos y las licencias que se requieren para operar ese negocio en los Estados Unidos, en la ciudad que esté ubicado ese negocio, puedan ser renovados, puedan hacerse a nombre de yo como nuevo comprador. Muchos negocios, por ejemplo, restaurantes, algunos casos tienen permisos para la venta de licores. Necesito verificar que yo voy a poder también tener ese permiso de venta de licores. Necesito verificar que el permiso del trampagrasa
que se requiere o que exige la ley, me lo van a volver a renovar o me lo van a hacer a mi nombre y no que me van a exigir que se hagan ciertas mejoras o arreglos. Por ejemplo, aquí nuevamente en el caso de un restaurante, el negocio venía funcionando con su trampa grasa y todos los años le hacen su renovación. Cuando hay un cambio de dueño, la ciudad manda a hacer una inspección de ese trampa grasa y determina que el trampa grasa ya tiene mucho tiempo y debe hacerse se debe mejorar o se debe cambiar. Eso requiere de una inversión de unos 40, 50 mil dólares. Eso va a afectar completamente el precio en el cual me están vendiendo el negocio, porque puedo venir y retirarme y decir, no, porque esto requiere de una inversión mayor de mi parte, o puedo negociar ese precio con el vendedor y decirle, vamos a sacar de la ecuación esta reparación o esta mejora que yo debo hacer de este equipo para yo poder continuar funcionando como un restaurante. En concreto, una vez que hacemos toda esta investigación y que tiene una duración, un tiempo determinado que se coloca en el contrato, entonces tenemos 3 vías. Continuamos como está establecido en el contrato, continuamos pero renegociamos términos y condiciones o nos retiramos. Cuando tomamos la decisión de continuar o la renegociación es aceptada por ambas partes, entonces ya venimos a la última etapa, que es la preparación de los documentos de venta. En este caso, el documento se llama Bill of Sale, lo va a preparar un abogado y este abogado es el que se encarga de todo lo que es la preparación y las firmas y el traspaso del dinero que va a venir desde el comprador hasta el vendedor. Se van a firmar los acuerdos de no competencia, que ya les había mencionado antes, y se van a firmar entonces todos los documentos de cesión que se requieran. La cesión del contrato de renta, la cesión del contrato de proveedor, la cesión del contrato que tenemos con el cliente. Dependiendo de los contratos que se hayan que firmar de cesiones, todos se van a hacer en ese momento. Y hay el traspaso entonces del dinero hacia el vendedor. Una vez que nosotros compramos el negocio y ya somos dueños, entonces comenzamos a operarlo y en líneas generales siempre sucede así. El vendedor se queda un tiempo establecido con nosotros para poderlo ayudar en la transición de esta compra de negocio, poderlo presentar a los proveedores, poderlo presentar a los clientes principales, poderlo presentar también a los empleados y generar como tranquilidad, tanto al comprador como a empleados, proveedores o clientes que necesitan pues sentir esa confianza de que todo va a continuar de la misma manera o se va a mejorar. Hay un detalle importante que no mencioné en la parte del due diligence financiero, y es que en el caso de nosotros como empresa no nos gusta detenernos solamente en lo que está pasando actualmente, sino que también pedimos que este contador revise qué posibilidades tiene la empresa o el negocio de crecimiento. Cuáles son aquellos ajustes que él considera se deben hacer en el negocio para mejorar sus ventas. Eso nos ayuda también a poder determinar si realmente vale la pena adquirir este negocio. No sé si hasta que aquí tengan algún tipo de pregunta antes de pasar. Hay una pregunta. Dice, si el inmueble donde funciona, más o menos hablaste de eso, si el inmueble donde funciona el negocio es rentado, ¿el propietario del local debería estar notificado de la posible venta? Sí. ¿O está en contra el contrato de confidencialidad? Acá el inquilino sería la misma empresa, pero no el mismo dueño, y tal vez al propietario no lo acepte. ¿Cómo se maneja ese escenario? ¿Perdón? Yo me imagino que aquí, o sea, en contexto, la pregunta general es acerca de la aceptación del arrendatario, o sea, del arrendador del local como tal, del nuevo inquilino, ¿no? Cuando se está comprando un negocio, el traspaso, y tiene que haber una aprobación del dueño del local para el nuevo inquilino. Por eso, son cosas que todas suceden al mismo tiempo y una que falle hace que nos tengamos que retirar. Entonces, si el dueño del negocio no nos aprueba a nosotros o no aprueba, no acepta la venta de ese negocio, pues sencillamente no se puede vender y no hay operación.
O sea, hay una contingencia, o Es sea, una el contrato contingencia que sería además se contingente a la establece. aprobación del dueño del local, pues, ¿no? Correcto. Porque hay mucha bulla. Sí, básicamente creo que esa era la pregunta que tenía a Mauri, creo. Sí, a Mauri. Tenía esa pregunta. Mauri, si está contestada la pregunta, avísanos o si tienes alguna otra duda para aclararla. Estamos, si quieres, continuando con lo que ibas a Sí, continuar. déjame entonces continuar aquí. Cuando hablamos del negocio en marcha, las ventajas que tiene comprar este negocio o esta franquicia en marcha, más que todo es el poder revisar, el poder mirar atrás, el poder revisar la estructura, la historia que tiene, cómo ha avanzado, cuáles son las cosas que se han implementado, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, cuál es el potencial de crecimiento que tiene, que les mencionaba también, que lo hago parte del due diligence financiero. Reducimos también el capital que necesitamos para operar porque ya venimos o ya el negocio de por sí tiene un flujo de caja existente. Otra cosa muy importante cuando existen empleados y además ya conocen y manejan el negocio. Muchos negocios tienen empleados claves que son súper importantes y esos son los que nosotros necesitamos que se mantengan, porque nos van a ayudar con las relaciones más que todo de proveedores y de clientes. Ya existe una cliente establecida, también reduce tiempo y costos de mercadeo. No tenemos que salir a dar a conocer algo que no existía, sino que mejoramos o ajustamos ciertas herramientas que tenemos de mercadeo para mejorar nuestra presencia. Además, tenemos una facilidad en la obtención de licencias porque ya de por sí el negocio estaba funcionando en ese local, en ese establecimiento, en ese bodega, warehouse o depósito en el que se está manejando. Ya existe un precedente y entonces es mucho más fácil la obtención de esa licencia y de esos permisos. También existen ya mejoras al espacio físico que ya están establecidas. En el caso de un restaurante, por ejemplo, ya está instalada la trampa de grasa, ya está instalado el trampagrasa, ya tenemos la mayor cantidad de equipos necesarios para nosotros poder continuar con las operaciones. Si estamos hablando de una peluquería, si estamos hablando de una fábrica, ya tenemos los equipos y las instalaciones necesarias y no tenemos que venir a arrancar de cero con un local vacío a comenzar a hacer todas las mejoras necesarias para poder colocar esos equipos o esas maquinarias que se requieran. Y la más importante, que si el vendedor está seguro de su negocio, del flujo que trae, de cómo está trabajando, en líneas generales podemos conseguir que el vendedor dé algo de financiamiento sobre esa compra de negocio. Entonces eso también brinda al comprador pues cierta tranquilidad de que si el vendedor está financiando es porque tiene seguridad en los resultados de esa operación. Y ahora, como estamos hablando que puede ser un negocio o una franquicia, también me gusta explicar un poco la diferencia porque podemos trabajar con cualquiera de los dos. En las franquicias generalmente tenemos una mayor orientación por parte del franquiciante, pero tenemos menor control sobre toda nuestra operación. Nos debemos limitar a los lineamientos, regulaciones, reglamentos que nos dan para poder trabajar como franquicia. Que también es una ventaja, que es un negocio ya comprobado, un modelo de negocio ya comprobado, que se ha replicado tantas veces y que sencillamente pues nosotros estamos manejando una de esas sucursales o una de esas tiendas que está disponible para la venta. Tenemos el apoyo de la casa matriz y además contamos con todo lo que son los manuales de operación necesarios para poder llevar a cabo toda la operación. Las desventajas en el caso de la franquicia que está en marcha, pues es una inversión mucho más elevada, debemos pagar regalías sobre todas las ventas, debemos pagar también en muchos casos renovaciones de contratos y tenemos muchas más restricciones y reglas. En el caso de un negocio que no sea franquicia, tenemos menor orientación, no hay una casa matriz que nos esté orientando, que nos esté diciendo cómo se van a hacer las cosas, pero tenemos mayor control sobre las decisiones que nosotros queremos tener sobre ese negocio. Sí, ok. Ya pues.
¿Por qué tenemos mayor control? Ya tenemos una base establecida de clientes, ya tenemos una relación también con proveedores y distribuidores. Y todo está bajo lo que nosotros estamos manejando y no lo que nos dicen que debemos hacer. Tenemos mayor flexibilidad y control de toma de las decisiones. Las operaciones que tienen las podemos comprobar y tenemos además un flujo de caja inmediato, no requiere de pagos de regalías. Del lado contrario, pues tenemos que aprender una operación en un tiempo muy corto, no tenemos los entrenamientos y aunque contemos con la ayuda de parte del vendedor, es un tiempo muy corto. Dependiendo de la estructura de negocios, puede venir 2 semanas hasta 4 o 6 semanas. No he visto que se queden más tiempo. Hemos logrado ciertos acuerdos donde el vendedor puede estar en contacto telefónicamente en caso de que se presente algún tipo de problema. Pero generalmente están de 2 a 6 semanas máximo orientando al nuevo dueño y no están un tiempo completo, están unas horas determinadas al día. ¿Cuál es otra desventaja? Pues comenzamos a operar el negocio ya con las fallas que traía para poderlas corregir y tenemos una menor estructura y obviamente menor apoyo que estábamos mencionando. Preguntas, todas las que tengan. Sí, aquí hay una que dice, bueno, hay un par de preguntas. Una es que si puedes colocar la lámina del comienzo que no la pudieron apreciar bien. Esa es la primera lámina del ciclo de compra del negocio. Proceso de compra, voy. Yo se las puedo pasar, o yo no sé si tú la tienes, Gilberto, para Sí, yo te la paso. Para que tú la compartas a todos. Sí, yo te la paso. Y la otra es, el contrato que se establece entre el comprador y el vendedor, ¿cómo puede amarrar de alguna manera a los empleados? Porque son decisiones personales y pudieran irse. No, la verdad no hay forma, a menos que exista algún tipo de contrato con ese empleado que exija su presencia o su labor que esté haciendo en la compañía por ese tiempo determinado y ese empleado también acepte que va a haber una asignación de ese contrato al nuevo comprador. Pero ese es, por ejemplo, ese caso se ve muy claro y por eso es que es tan delicado en el caso, por ejemplo, de los negocios spas de belleza, peluquerías, barberías, donde es muy importante el peluquero, el barbero, la especialista en la limpieza de cutis, porque generalmente el cliente no es del negocio, el cliente es del peluquero, el cliente es de la terapista. Y el momento en que esa persona se va, pues el cliente se va a donde esté ese empleado. Entonces, esos negocios requieren, y en mi caso siempre lo pido así, que el que lo esté comprando tenga el conocimiento, venga de esa experiencia, haya sido dueño, o sea, un peluquero, que pueda establecer los lineamientos más importantes para que esos otros empleados, esos otros peluqueros se queden. O ya de por sí establezca que va a hacer algunas mejoras. Tuve un caso con un sitio de estos de manicure y pedicure, donde realmente se establece que habían ciertas manicuristas que eran las que tenían mayor movimiento y mayor rotación de clientela y las que generaban la mayor cantidad de ingresos. El comprador lo que decidió fue establecer con ellas una bonificación adicional basada en resultados para que entonces estos empleados que son tan importantes se quedaran. Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿no puede haber algunos ejemplos concretos de franquicias que estén vendiendo y su precio promedio en el mercado? No, déjame. Te pusiste en mute, Sonia. Sí, porque llegó el... Sí, es que estaban hablándome aquí y no saben que estoy en una llamada de conferencia.
Déjame pensar ahorita en alguna franquicia que nosotros estemos manejando recientemente. Ok, por ejemplo, un restaurante. Su costo para adquirir la licencia de manejar esa operación es de $40,000. Y luego de ahí vienen pues todo lo que es el capital que se necesita para continuar con la operación, los equipos que se puedan requerir, o sea, dependiendo de si estoy arrancando en un local nuevo o si estoy continuando con una operación, puede ser desde los $90,000 en adelante cuando ya es una operación pequeña y que está establecida. Estoy pensando en cualquier otra franquicia que tenga, es que hay muchísimas y todas van a arrancar más o menos en ese valor, desde $40,000 en adelante. Más o menos los costos de due diligence. O el due diligence financiero va a estar alrededor entre $3,000 a $5,000, dependiendo de la cantidad de horas que requiera el contador para poder verificar toda la información contable que tenga el negocio. Y en el caso de los abogados, pues estamos hablando también, incluyendo los documentos de cierre, puede estar alrededor de unos $4,000. Solamente en la preparación de documentos estamos hablando de 1,200. El resto puede estar incluido ahí. Y otra cosa, todo depende de la estructura del negocio. Podemos hablar desde una peluquería o podemos hablar desde un taller mecánico, de una operación de envíos de paquetes hasta una fábrica. Una fábrica puede requerir de un due diligence de, por ejemplo, 6 o 7 meses. El costo financiero pues va a ser aún mayor. En caso de tener clientes interesados en empresas en marcha en Estados Unidos, ¿cómo podemos accesar a las opciones existentes para ponerla en el tapete a los potenciales clientes? Bueno, este es el caso más importante aquí, es que nosotros en el caso de los negocios estamos mucho más regulados por el tema de la confidencialidad. Hay ciertos portales donde se pueden ingresar y donde se puede ver qué empresas están disponibles a la venta, pero nunca vamos a tener exactamente el nombre de la empresa, la ubicación de la misma, por el carácter confidencial que debe tener. Aquí lo importante que ustedes deben hacer en caso de que tengan un cliente es tener esta entrevista inicial para más o menos tener un perfil del cliente e inmediatamente comunicarse con el equipo de Gilberto o Ernesto para entonces continuar y hacer el seguimiento con algún broker de negocios que esté ubicado aquí en los Estados Unidos. Ok. Bueno, por los momentos no veo más preguntas. Nosotros, en su momento, Sonia, tú me pasaste un link a mí donde había N cantidad, creo que lo voy a tener todavía. No sé con qué se linkea eso, pero hay N cantidad de negocios que están como segmentados por región. Entonces, si aplicaba para EB5, si aplicaba para tema de Bueno, lo dos. que dicen es que puede o no calificar para visa y no te dan seguridad, te dicen puede calificar, porque no solamente depende del negocio, sino que también depende de la estructura de la persona. A lo mejor el negocio califica, pero yo no vivo, o mi país de residencia no es un país con el que exista convenio para una visa E. O posiblemente no cumplo con los requisitos necesarios en cuanto a capital. O sea, por eso nunca te van a decir califica, sino que puede calificar por la estructura del negocio. Ese link que existía no lo estamos usando por la existencia que existe, o sea, por lo que hay ahora de todos estos portales de negocio que además confunden, porque el nuestro era como más técnico. En cambio, estos que hay ahora, como por ejemplo BizBuySell, son portales muy amigables, donde puedes más o menos tener una idea y te dan información en cuanto a ventas, flujo de caja. Ya de ahí sí es importante pasarle los datos a ustedes para que se pueda manejar la confidencialidad y poder verificar que todos esos datos sean ciertos. No se recomienda hacer inversiones en negocios, en la ubicación geográfica en los Estados Unidos. Mira, eso es muy, muy particular, o sea,
depende del tipo de negocio. Yo me imagino que no debe ser lo mismo, incluso la misma ciudad. No es lo mismo invertir en un negocio de tratamientos de belleza en el área de Brickell a invertir no sé, en Opaloca, en Okeechobee, en, no sé, o sea, todo depende del tipo. En Homestead, sí, o en Homestead. De repente en Homestead me va a funcionar muy bien una distribución, cosas que estén relacionadas con la parte agrícola, alimentos, pero a lo mejor no va a haber una tienda o un spa exclusivo porque hay que tomar en cuenta el recorrido, el traslado del cliente hacia la zona. Ahí se involucra mucho el tema de estudios de mercado. ¿Quién es tu cliente? O sea, primero necesitamos saber cuál es mi experiencia, cuál es el tipo de negocio que yo quiero tener. Yo quiero tener una distribuidora de carnes, productos para barbecue, para parrillas. ¿Quién es mi cliente? Bueno, mi cliente son las personas, generalmente el latinoamericano, que le gusta los sábados y los domingos tener a su familia en casa y hacer parrillas. Entonces, basado en dónde es mi cliente, entonces yo voy a saber si ese negocio está funcionando bien en una ciudad o en otra, en un estado o en otro. Todo depende de quién es realmente mi cliente, quién va a ser mi usuario final, quién va a usar ese servicio y cómo está operando el negocio. Por eso lo revisamos, por eso vemos su movimiento, su estudio, su historia, cómo ha crecido. Si es un negocio que está vendiendo lo mismo 5 años para atrás, pues posiblemente me demuestra una estabilidad, pero no me demuestra un crecimiento, algo está pasando. ¿Le interesaba comprarse entera de la ubicación después de la entrevista con el vendedor? Después de firmar el acuerdo de confidencialidad. Ahí es donde sabemos el nombre del negocio y exactamente dónde está ubicado. El detalle es que es muy abstracto manejarlo de esta manera, sobre todo en la cultura latina. Sería bueno tener por lo menos la información de empresas segmentadas, peluquerías, hoteles, restaurantes. Bueno, por eso mismo les digo, puedes ir a cualquier portal de estos de negocios. Pudiésemos nosotros de repente enviarle cada tanto tiempo cuáles son los negocios. Pero es que aún así nosotros mismos no podemos saber si un negocio realmente es lo que nos están diciendo hasta que no se hace este proceso de investigación. Acuérdense que lo que estamos viendo es lo que nos están ofreciendo. Sí, por lo menos la parte que está segmentada se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver si es un hotel, si es una peluquería, se puede ver la zona, o sea, si queda en el Doral, si queda en Weston. Lo que no se puede ver es cuál es el local específicamente, ¿no? Porque inclusive ponen hasta fotos que no son las verdaderas precisamente para no ubicarlo, ¿no? Pero si hay una persona que está interesada en ubicar un restaurante, por ejemplo, en el Doral, se puede hacer una búsqueda de los restaurantes que se están vendiendo en el Doral y obviamente después de firmar el acuerdo de confidencialidad se obtiene más información, pero sí se puede obtener la información de los locales que se están vendiendo segmentados y más o menos por ciudad, pues, ¿no? No, y aún así hay ciertos negocios que son, cuya venta es muy confidencialidad, donde no te dicen ni siquiera si es en la ciudad de Doral o están ubicados en el área de Brickell o están ubicados en Aventura. Te están diciendo solamente que están ubicados en el área del sur de la Florida, por ejemplo. Porque quizás cierta información que se pueda revelar en los detalles te indique, mira, es esta fábrica que está ubicada en el Doral y ya yo sé cuál es. Sí, sí, si son muy específicos el tipo de negocio, quizás dan menos información. Pues si es algo más general, como eso, a lo mejor un restaurante o algo así que sea más general, a lo mejor no les importa tanto porque hay muchos, si hay muchos en la zona, pues, ¿no? Sí, eso también depende de lo que está haciendo el agente que tiene el listado, el agente que está representando al vendedor. Por ejemplo, si yo sé que para mí es interesante y que hay una búsqueda importante de restaurantes en el área del Doral, pues yo no voy a colocar que el restaurante que yo estoy vendiendo está en Miami. Yo voy a colocar que el restaurante que estoy vendiendo está ubicado en el área de Doral, pero no todos los agentes hacen lo mismo. Si para mí es un punto importante que este restaurante es de comida italiana o de comida española, pues yo lo voy a mencionar sin necesidad de dar el nombre. La idea es tratar de atraer la mayor cantidad de clientes o de prospectos hacia el listing que yo tengo. Pero siempre se guarda la ubicación exacta hasta último momento, a menos que sea solamente
hay ciertos negocios que se venden solo los activos, ya el negocio no está en marcha. Y vendes solamente los activos y ahí decides que no hay ningún problema, ahí no hay empleados que corra peligro que se enteren que se está vendiendo. Hay negocios que te dicen, no, ya yo hablé con mis empleados y ellos están al tanto de la venta del negocio. Yo prefiero que digas que está en venta esta distribuidora o este taller mecánico o esta peluquería, porque como tiene un buen nombre y tiene una excelente reputación, pues a mí me interesa que venga la gente por lo que yo soy. Claro. Es el tema de los Mucha negocios, variable, es que no mucha sabemos variable. cómo va a funcionar. ¿Qué costo tiene el proceso de investigación? Bueno, lo que estábamos hablando, el área financiera puede estar alrededor desde $2.500 en adelante, dependiendo de la estructura del negocio, la cantidad de información financiera que se deba revisar. El área legal, vamos a decir que puede estar alrededor de los 1.200 a 1.500, lo que es la preparación de documentos, y luego tenemos honorarios de los abogados, que pueden estar alrededor de los $2.000 a $3.000, dependiendo también de la estructura del negocio, en verificar pues todo lo que es la parte legal del negocio. Luego, dependiendo del tipo de negocio, pues tenemos también que hacer inspecciones de equipos, inspecciones del local. Por ejemplo, una inspección de una cocina, de un restaurante, incluyendo las neveras, incluyendo las campanas, etcétera, puede estar alrededor de los $800. Pero eso no lo tengo que hacer si es una peluquería o si es una distribuidora de alimentos. A lo mejor en una distribuidora de alimentos solamente debo verificar las cavas, cuartos y ciertos equipos que se tengan, por ejemplo, para empaquetar o algunos camiones o el montacarga. Todo depende del tipo de negocio. Ahí es donde más o menos vamos a determinar qué se requiere o qué va a ser usado en este proceso de due diligence. Con seguridad, el financiero y el legal. Ya todos los demás vienen dependiendo de la estructura del negocio o del tipo de negocio. De ser una franquicia grande como un hotel de renombre, es más rígido el contrato de confidencialidad. Sí, y además requieren de pruebas de fondo, donde debemos demostrar que el comprador tiene el dinero suficiente para la compra y debe venir también con cartas de intención, que es como un paso previo al contrato. Una carta de intención, como su nombre lo indica, es sencillamente indicar que estas personas o este grupo de empresas o esta empresa está interesada en adquirir este negocio en tales términos y condiciones generales. Y viene acompañada de una prueba de fondo. Aquí está el dinero que acompaña que yo tengo la capacidad de compra de ese negocio. Claro. Eso es súper importante. El tema de la prueba de fondos yo la pido cuando son negocios grandes. Por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos una distribuidora de alimentos que se está vendiendo, bastante grande, tiene un área de venta al detalle, tiene un área de importación, de exportación, perdón, hacia islas del Caribe, países de Latinoamérica, tiene ventas también al por mayor. Pues obviamente existe mucha competencia que quieren saber qué es lo que está pasando, cómo se están manejando, cuáles son sus números. El hecho de que me firmen un acuerdo de confidencialidad no me va a decir que yo voy a venir y voy a brindarles toda la información. Yo pido una prueba de fondos y justamente en el caso de esta distribuidora de alimentos, doy solamente información financiera general. Cuando tengo un contrato establecido, es que entonces procedemos a dar toda la información completa contable. Van a tener su tiempo para echarse para atrás, pero es cuando yo brindo toda la información. Ellos, ¿qué es lo que hacen para evitarse costos? Ya tengo un contrato, ya hay un dinero en depósito en una cuenta escrow, me dan la información, la reviso preliminarmente, si me interesa se lo mando a mis contadores. No me interesa, me retiro. Pero de ahí a que lleguemos a un contrato y que sea solamente por curiosidad, es mucho más difícil. Sí. Claro. Todo depende del tipo. ¿Cuáles son las páginas que aconsejas se revisen para este tipo de búsqueda? ¿Perdón? ¿Qué página tú recomiendas para este inicio de búsqueda inicial? La más amigable es BizBuySell. Se lo voy a poner aquí en el
Esa para mí yo considero que es la más amigable. Ahí puedes revisar o más o menos tener una idea de todo el tipo de negocios que están disponibles. ¿Qué carga impositiva tiene este tipo de transacción en los Estados Unidos? ¿A qué te refieres? La carga impositiva son los impuestos que debe pagar ese negocio, dependiendo de sean servicios que están prestando, Me ventas que imagino que lo están que está pidiendo haciendo. la carga impositiva en el momento de la compra. ¿Cuánto? No hay ninguna carga impositiva, es el precio de compra y listo. Luego vienen las declaraciones de impuestos que vas a pagar por Claro, los a servicios que diferencia estás. de la compra residencial, no estamos hablando de un porcentaje a la hora de la compra. A menos que haya una propiedad involucrada. Por ejemplo, estoy comprando una fábrica junto con la bodega, con el warehouse donde está trabajando esa fábrica, pues tengo los impuestos de la propiedad que debe pagar esa fábrica. Está claro. Si no, pues sencillamente estoy pagando mi contrato de renta y el dueño pues se encarga de pagar todo lo que está relacionado con esa propiedad. Está claro. Bueno, ya no tengo más dudas. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas por el chat. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Si puedes dar otras páginas adicionales aparte de Bit by Sell. LoopNet. No, LoopNet yo diría que no, y además LoopNet no se puede acceder desde Venezuela. Tienes que cambiar el IP de la computadora para poder acceder a esa página. LoopNet tiene un acuerdo ahora con BizBuySell y muchos de los negocios que aparecen en BizBuySell salen en LoopNet. El tema está que en Venezuela no se puede acceder a LoopNet directamente. Mira, yo diría que es la más fácil. Las demás no vienen dadas por portales como tal, sino brokers de negocios que tienen en su página web, pues, acceso a ciertos negocios que están a la venta. Pero no vienen dados de por sí como una base de datos, como por ejemplo tenemos nosotros Realtor.com o, no sé, Zillow. El BizBuySell viene siendo como un Zillow. Ok. ¿Existe en el contrato alguna cláusula que penalice no continuar con el contrato imponible en el depósito? Quiere decir que si la persona hace un depósito y se echa para atrás, tiene una cláusula de penalización. Siempre y cuando estemos fuera de los tiempos que hayamos colocado. Si nosotros pusimos en el contrato que nos íbamos a tardar 45 días en hacer este proceso de investigación y nosotros nos retiramos el día 50 sin notificar, o sea, el día 50, no importa que notifiquemos o no notifiquemos, ya perdimos el depósito que hemos dado. Si nosotros tenemos el día 40 y tenemos 45 días para este due diligence, pero el día 40 nos damos cuenta que aún falta por verificar información, pues se pide una extensión de este periodo de due diligence. Si nos los dan, continuamos. Si no nos los dan, nos retiramos. Es tan sencillo como eso. Aquí la idea es no poner en peligro el depósito del comprador y explicarle lo importante que es hacer este due diligence. Es increíble cómo he visto, cada día veo menos, pero hace unos 3 años atrás vi tantas personas que llegaban, compré un negocio y así sencillamente me dijeron, te estoy vendiendo este negocio, ¿cuánto cuesta? Cuesta $100,000. Toma, aquí está 100,000, pero funciona, sí funciona. ¿Y qué tiene venta? Tiene tanto de venta, tiene tanto de gasto, así que no te va a ir mal. Pero no se dedicaron a verificar esa información. Y se dieron cuenta que no era así. Entonces, alquilaron o compraron o obtuvieron un negocio que no le hicieron la investigación correspondiente y perdieron el dinero. Complicado. Es tal cual como querer comprar una propiedad y no hacer las inspecciones y luego venir y quejarme porque no me di cuenta que la estructura estaba a punto de colapsar. O no me di cuenta que habían daños ocultos de plomería. Alguien termita. O sea, aquí no le podemos echar la culpa a nadie, fue sencillamente la nuestra por no haber querido invertir un dinero en hacer las investigaciones necesarias para verificar que estoy protegiendo mi capital. Sí. Es así. Entonces, es un dinero, pero es importante hacerlo. Es preferible gastar eso y retirarnos a tiempo que no hacerlo y luego lamentarnos. Perder los reales después. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Capital, todos los agentes saben que deben
exigirle al cliente que hay que hacer el due diligence. Claro. Está clarísimo. Así que, Bueno, y no es un proceso corto, es un proceso que toma mucho tiempo. Yo diría que ni siquiera viene dado porque son solamente $100,000, se compra y ya. No. Ernesto y yo estuvimos en una transacción de un negocio por 6 meses. Sí. Y era un negocio de $150,000. Sí. Estaba involucrada una parte migratoria y hubo que pedir varias extensiones hasta que hubo la aprobación por parte del gobierno en aceptar esto. Porque era contingente a la aprobación de A la la aprobación. compra del negocio. Hay otro caso que estoy manejando ahorita donde se está haciendo de otra manera. El dinero completo se queda en escrow, pero no pasa al vendedor hasta que no viene la aprobación. O sea, es un acuerdo que se firma entre las dos partes y ahí se determina exactamente cuáles son los términos y las condiciones a los cuales nos vamos a ajustar de lado y lado. Es muy traje hecho a la medida, muy hecho a la medida. No hay una regla. Sí, y requiere de mucha experiencia, porque si no has pasado por todas estas cosas, pues no te puedes anteponer a las cosas que pueden suceder. Y están ahí tangibles. ¿De qué sucede? Exactamente. O sea, ojalá todos pudiéramos manejar los mismos tipos de transacciones, todo el que vende propiedades residenciales pueda vender propiedades comerciales o todo el que vende propiedades comerciales pueda vender negocios, pero no es así porque hay muchísimas cosas que nosotros podemos prever y darnos cuenta que está sucediendo o que puede suceder y aplicar las soluciones, lo que haya que hacer en el momento para proteger siempre al cliente. Y más en el caso de un negocio que es tan delicado. Sí. Entonces, bueno, no sé si tienen más preguntas, que todo haya estado claro. Creo que no hay más preguntas. Bit by sell. Bit by sell, exactamente. Pero no empiecen a jugar a brokers de negocio, porque no, o sea, en serio que no es así, no es tan sencillo. Sí, porque los veo ya escribiendo Bit by sell, Miami, peluquería. De todos. Taller mecánico, no sé, bakery, panadería, supermercado. No es así. No es tan fácil. Bueno, igualito lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer. Lo bueno es que si lo hacen, pregunten. Claro. No empiezan a estar ofreciendo negocios por ahí. Y además les voy a decir algo aquí que es muy importante en el caso de los negocios. Las comisiones son excelentes. Una comisión de un negocio puede estar entre un 8 y un 10% sobre el precio de su venta. Pero, como están reguladas por la Asociación de Brokers de Negocios, muchos de estos brokers, en el momento en que llega una persona y le dice, yo represento a este comprador, la primera pregunta que le pueden hacer, ¿y tú eres miembro del BBF, o sea, del Business Broker of Florida? Y tú le dices no, porque realmente no eres miembro. Entonces te dicen, bueno, entonces le agradezco que por favor me mande los datos de su cliente y usted está actuando solamente como un referido. Yo no trabajo con personas que no son miembros de esta asociación. Eso es una manera elegante de decírtelo. De otra manera, sencillamente no te lo dicen y a la hora del pago de comisiones te dicen, no señor, usted lo único que está generando es un 25% de esa comisión porque usted no es BBF, usted no es miembro, o usted no es business broker, o usted no está en capacidad de representar a su cliente en la transacción de la compra de un negocio. Entonces, hubiese sido preferible que lo tuvieses claro desde un principio, trabajaras de la mano con un broker que sea de negocio, porque siempre vas a tener mejor comisión a que si te lanzas solito y corres el riesgo de que o no te paguen la comisión o que te den solamente un referido. Entonces, estamos mucho más regulados. Por ejemplo, solamente en Miami creo que hay 45,000 realtors, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. En todo el estado de la Florida deben haber 1,500 brokers de negocio, contra 45,000 que hay solamente en Miami. Es muy fácil regularnos. Los portales que tienen los realtors para acceder a negocios incluso verifican
de la computadora donde tú te estás conectando. Para que no haya ese, te doy mi clave, tú te metes y tú búscalo. Es mucho más regulado, entonces hay que tener cuidado. Claro. Como dice Mauri, hay que formarse y apoyarse en un equipo de trabajo. Exactamente así es. Lo que estamos haciendo. Correcto. Bueno, creo que ahora sí, Sonia, muchísimas Listo. gracias. Bueno, gracias a Por la todos. información. Que tengan Queríamos que supieran más o menos cómo funciona el proceso de compra de un negocio, que difiere a lo que es el proceso de compra de residencial. Como siempre le decimos, no esperamos que se vuelvan expertos con la información que le podemos dar en una hora, hora y media, pero lo importante es que sepan que hay un equipo completo detrás de nosotros, que cada uno está especializado en un área en específico y que podemos apoyar a cualquier tipo de cliente inversionista que tengan en el radar. Listo. Gilberto, si quieres comentar algo más para cerrar y ya para dejarlo para mañana a la misma hora. Muchísimas gracias, Sonia. Estamos Chao, que me pendientes. retiro, que tengo que continuar aquí. Dale, gracias. Chao, hasta luego. Bye.